there came a sound from heaven. Bienvenidos, buenos días, damas y caballeros, donde quiera que nos estén escuchando, a la hora que estén recibiendo el programa, donde quiera que se encuentren en el mundo. Yo soy el evangelista Jimmy Swagger. Este es el mensaje de la cruz, junto con Dave Smith, John Rosenstern y Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson, y nuestro invitado especial del día de hoy, el pastor Joe Peterson, quien pastorea la iglesia Christ Church de Palm Harbor. Y le envidio, Joe. Ese es un lugar hermoso donde usted vive. ¿Y cómo está la iglesia? Bueno, la iglesia está bien. Hemos estado teniendo servicios muy ungidos y hay personas que están volviendo agradecidos por eso. Y Excelente. el hermano dijo ayer que tuvieron un gran servicio, un buen llamado al altar. Así que estamos esperando cuando Dani vuelva este Él enero. ha predicado muchas veces allí, ¿no? Así es, así es. Y creo que este va a ser el 7º año. La iglesia está en el 1111 Indiana Avenue, Palm Harbor. Y Palm Harbor está a 30 millas al noroeste de Tampa, Florida. Y una bella área de la nación, realmente, un área muy bonita. Y qué bueno que nos acompaña el día de hoy. Un No placer se estar aquí. limite, participe cuando usted sienta hacerlo. ¿Y tenemos alguna salida próximamente? Sí, primero quiero darle gracias a Jason y Summer Collins de Carolina del Norte, allá en Denver, Carolina del Norte. Buenos servicios el viernes, sábado en la mañana, maravillosos, y tuvimos un hermoso tiempo en el Señor este fin de semana y en varias semanas, el 5, 6 y 7 de noviembre, voy a visitar a mi buen amigo, el pastor Curtis Hutchinson, en Crossway Church en Queen City, Texas, donde vamos a tener 4 servicios el viernes a las 7, el domingo será una enseñanza de 10 a 12. Esa es la persona que dijo que me dijeron cómo hacerlo, pero no cómo hacerlo. Qué hacer, pero no cómo. Así es. Y el sábado a las 6 y a las 10 de la mañana el sábado, el domingo a las 10 de la mañana con el pastor Curtis Hutchinson. Bueno, dile a Curtis que le envío un saludo y que le aprecio que él te ha recibido quitándote de aquí por un tiempo. Ah, bueno, yo le voy a decir, no sé si le voy a dar el mensaje de esa manera. Bueno, tengo aquí una mancha en mi corbata. Francis la ve y me va a matar. Creo que va a estar bien porque el libro la tapa. Bueno, he estado tratando de esconderlo para que no vea. Bueno, hay que cortarle esa parte, ¿no? Que hay que cortarla. Esa es la mejor solución. Porque lo primero que ella mira, ella siempre me mira como me visto. Y yo puedo realmente ensuciarme la corbata como nadie. Así que, Hermano Swagger, usted se ve muy bien con todo lo que come. John, mire, que un ave del paraíso vuele sobre ti y deposite sobre ti. Si no lo ves, entonces le voy a pedir a que te cante la canción No, 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 por de favor, la no. humildad. Tienen que disculpar las bromas en esta mañana, damas y caballeros. Y bueno, el día de hoy estamos acá y Hermano Swagger, primero que nada quisiera felicitarle a usted y a su panel por estar aquí cada mañana temprano en la mañana de lunes a viernes para hacer esta programación, El Mensaje de la Cruz. Muchas personas me han dicho, han llegado a nuestra iglesia, ellos sintonizan esta programación cada mañana. apreciamos eso, Y claro que sí. el que ustedes estén aquí enseñando la palabra tan temprano en la mañana para que el pueblo en el mundo le escuche, les felicito. Muchas gracias, gracias. Acabamos de terminar la doctrina del bautismo con el Espíritu Santo. Estoy seguro que dejamos mucho, que realmente que pudimos tocar muchos puntos que le ayudaron a usted a entender. Y recuerdo que en una ocasión nosotros enseñamos esto, no recuerdo hace cuánto tiempo, pero un hermano me escribió
y dijo, hermano Swagger, yo nunca había creído en el bautismo con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Y él dijo, pero en esta ocasión ya sí entendí, ahora sí creo. Y no recuerdo lo que se dijo, pero qué bueno que él vino ahora a creer en ser bautizado con el Espíritu Santo y definitivamente es una gran realidad. Y oramos pues que preguntas hayan sido respondidas para ustedes, ¿no? Y, y para mí pues fue un gran placer que también manejamos el tema, pues algo no de la mejor manera, digamos así, ¿no? Deja mucho que desear, pero la realidad de esta doctrina es una realidad muy tremenda y gracias a Dios por el privilegio de permitirnos pues tratar este tema de la manera que pudimos hacerlo, ¿no? La palabra griega para la iglesia es eclesía y significa una asamblea convocada o una asamblea ceremonial del pueblo del pacto de Dios. Sinagoga es la palabra hebrea utilizada en el Antiguo Testamento que tenía que ver con la reunión del sábado que probablemente comenzó alrededor de Esdra o Nehemías, unos 400 años antes de Cristo, pero esto solamente es una especulación. Cuando la iglesia primitiva se refiere a sí mismo como es eclesía, esto significa que rompió por completo sus raíces judías y lo hizo rechazando el término sinagoga. Cuando la palabra iglesia significa diferentes cosas para diferentes personas, el significado aceptado es que es un cuerpo universal de todos los creyentes en todos los lugares. En otras palabras, todos los que han nacido de nuevo. En realidad no tiene nada que ver con una denominación, un Así es. edificio o incluso una institución. Se refiere simplemente a todos los que verdaderamente han nacido de nuevo. Antes de leer el próximo párrafo, cuando usted nace de nuevo, usted es un miembro del reino de Dios, su iglesia. Y, y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no llevar a la iglesia a específicas o direcciones que no debemos hacer. Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Entonces, eso es muy importante. Muy importante. Y si usted ha nacido de nuevo, usted es un miembro, y siendo un miembro de una denominación, no quiere decir que usted sea un miembro de la iglesia de Dios. ¿Entienda eso? Y permítame reiterar eso otra vez. Siendo miembro de una denominación no quiere decir que está mal hacer eso, simplemente quiere decir que millones son miembros de una denominación y piensan que al hacer eso o serlo, constituye eso salvación, constituye una parte del reino de Dios, etcétera, etcétera. Y no es así, damas y caballeros. Cuando usted nace de nuevo, usted entonces es un miembro del reino de Dios y miembro de la iglesia de Dios. Sobre esta iglesia edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia primitiva que leemos en el libro de los Hechos y las epístolas no tenía un edificio de la iglesia como tenemos hoy día. Y no significa que estaba mal, no es la idea acá. Roma no lo permitía. La única o el único lugar donde había una iglesia que podemos llamarle así era en Éfeso, cuando Pablo alquiló un edificio o arrendó un edificio y celebraba iglesia casi día y noche durante semanas o meses, ¿no? Pero la iglesia primitiva de la que leemos en el libro de los Hechos y las epístolas no tenían edificios de una iglesia como tenemos hoy día. Se reunían en casas, en cuevas, y una vez más, no estaba mal tener un edificio, era que Roma no se los permitía, no le permitía a ellos hacerlo. Así que se reunían en casas, en cuevas, aún en el bosque. No podían tener edificios simplemente porque Dios no lo permitía. Roma no lo permitía, perdón. Y Roma miraba a los cristianos como parte de la religión judía. Así que en su pensar, la sinagoga de los judíos era suficiente para todos, lo que ellos sí permitieron. Obviamente los cristianos no eran bienvenidos en las sinagogas y tampoco tenían deseos de estar allí. Así que su lugar de encuentro era donde podía ser. Y tal vez podemos decir, obviamente no es que podemos decir, es que decimos, Jesucristo es la cabeza de la iglesia.
Él es el edificante de la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, como ya lo hemos citado. La instrumentalidad humana que se utilizó fue el apóstol Pablo. Estoy seguro que Pedro, Santiago, Juan, etcétera, etcétera, jugaron su parte, pero yo creo que tenemos que decir que el apóstol Pablo fue realmente aquel que Dios usó en esta capacidad, como lo haya llevado a cabo, ¿no? Para edificar la iglesia por la gracia de Dios. Fue a Pablo que el significado del nuevo pacto le fue entregado. Jesucristo es el nuevo pacto y, y la cruz de Cristo es el significado de ese nuevo pacto. Lo voy a reiterar. Jesucristo es el nuevo pacto. Y, y la posición que él entregó al apóstol Pablo ayudó a edificar la iglesia. Y, y Pablo, no estoy yo tan seguro de lo que hubiese sucedido si no hubiese sido por el apóstol Pablo. Como lo veo, el mayor hombre de Dios que jamás ha vivido. Y tal vez eso es exagerar un poco, y tal vez ni siquiera es apropiado decir tal cosa, pero es la manera como lo veo yo. Hermano Soger, la idea de la iglesia para ayudar a las personas que a veces confunden la localidad de la iglesia con diferentes denominaciones es que la iglesia es un organismo vivo, es el cuerpo de Cristo. Así es. Y hay muchos miembros de esa iglesia, pero donde ellos se reúnan y tengan esa comunión, sea en un lugar en particular, pero eso se refiere como iglesia, pero es una reunión de creyentes que se reúnen para la edificación que se da por el ministerio quíntuple de la iglesia. Nuestros amigos católicos dicen que el pertenecer a la Iglesia Católica constituye salvación. Así es. Y si son bautizados, preferiblemente como desde su tiempo de bebés, nosotros no creemos que el bautismo de los infantes es bíblico. Nosotros no creemos que el bautismo en las aguas salva en lo absoluto, no tiene ninguna propiedad de salvación, solamente es la proclamación de algo que ha sucedido en lo exterior que cambia lo interior por la gracia de Dios, ¿no? Como usted lo puede ver y darse cuenta, no es algo que se cuida a sí mismo, se resuelve a sí mismo. En otras palabras, el bautismo en las aguas no constituye salvación en lo absoluto. Somos salvos por la fe, mediante la fe, mirando a Cristo y teniendo fe en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y eso nos da nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Pero hay millones que piensan que el bautismo en las aguas salva o contribuye a la salvación de una persona y no, no es así, damas y caballeros. Yo recuerdo que estuve hablando un día, como una hora tal vez, con Pat Boone. Francis y yo estuvimos hablando con él. Y Pat, él estaba en una denominación antes de ser salvo y bautizado con el Espíritu Santo que, que enseñaba, que enseñaba que el bautismo en las aguas salvaba. Y él me dijo, hermano Swagger, yo invitaba a mis amigos a mi casa y los bautizaba en mi piscina, y eso para mí constituía salvación. Y él dijo, y ahora puedo darme cuenta que nada de eso constituía salvación en lo absoluto. Y él dijo, bueno, me duele en mi interior, porque en ocasiones yo pensaba que, o yo realmente, muchas de esas personas, él me contó esto ya hace tiempo atrás, pensaban que eran salvos porque habían sido bautizados en las aguas de mi piscina, pero yo sé que no fue así. Allí no hubo salvación. Y gracias a Dios por su confesión de fe en esa capacidad, ¿no? Pero yo sé que, bueno, me parece que fue con 6 obispos católicos que hablamos, que llegaron aquí, que vinieron aquí a vernos en un día en particular y fueron muy amables. Y yo aprecié mucho que ellos llegasen acá. Pero uno de ellos dijo que, porque yo de hecho les había dicho, les había contado de un rudimento que la Iglesia Católica promueve, y yo dije algo al respecto y me dijeron, oh, nosotros cambiamos eso en el Vaticano, en el último Vaticano. Y yo les pregunté, pero si era la palabra de Dios, ¿cómo es que lo pueden cambiar?
¿Cómo pueden hacer eso? Y se quedaron pensando unos momentos. Finalmente uno de ellos dijo, bueno, lo que dice la iglesia, eso es lo que es. Nosotros podemos cambiarlo. Bueno, usted no puede cambiarlo, damas y caballeros. La palabra de Dios es incambiable. No se puede cambiar. Dios no puede ser cambiado. Su palabra no puede ser cambiada. Pero millones y millones alrededor del mundo están basando su salvación en membresía en una iglesia. Y damas y caballeros, no hay salvación en la iglesia. Así Le doy es. gracias a Dios por la iglesia, claro, que nos ayuda a llevar el evangelio al mundo, pero allí no hay salvación en la iglesia, no hay salvación en sus rudimentos o ceremonias o ritos o nada de eso, no hay salvación allí. Usted necesita entender eso. Si es así, si es así, la iglesia primitiva, ellos se hubiesen perdido todos porque no tenían un lugar en la iglesia. Y aún más importante que eso, hermano Sauer, es el entender de estar inmersos en Cristo. El Antiguo Testamento o esa comunidad del Antiguo Testamento, como lo dice en Primera de Corintios, estaba bautizada en Moisés, puesta bajo su liderazgo. Y el lugar de la comunidad del Antiguo Testamento era en Israel, en un lugar de un Y terreno. obviamente Moisés no podía salvar a nadie. Claro que no solamente estaban inmersos bajo su autoridad, su liderazgo, él Liderazgo. fue el que dio la ley, etcétera, etcétera, pero ellos debían de obedecer la ley y vivir en esa arena de Israel. Pero la comunidad del nuevo pacto, como fue establecida por Cristo, no es un lugar, está en una persona, así que estamos inmersos s- no en un lugar, sino en Cristo. Así que donde quiera que estemos, seamos hombre, mujer, siervos o libres, no hace ninguna diferencia. El aceptar a Cristo como Salvador pone a esa persona en Cristo y ese es el nuevo pacto, esa posición del nuevo pacto, ahí es donde todos estamos. ¿Y cómo llegan allí? Muy simple, hermano Sagar, por fe, expresando fe en Jesucristo, el que usted reconozca su necesidad de un Salvador y reconocerlo a Él como ese Salvador, reconoce que el Espíritu Santo le inmersa en la persona de Cristo como una cabeza, un líder, y Él, sin importar dónde la iglesia se reúna, todos somos puestos en Cristo y esa posición en Cristo es vital que los cristianos lo entiendan, el ser bautizado en Cristo es vital que lo entendamos, porque es el beneficio de estar en Cristo que verdaderamente hacen del nuevo pacto un mejor pacto. Y podemos ser salvos en cualquier lugar, en la casa de una persona, en una esquina, en un avión, en una tienda, trabajando solo en un campo, no importa. No importa, las limitaciones del Antiguo Testamento ya no están estipuladas en el Nuevo Testamento. Y aún la enemistad que fue creada por el Antiguo Testamento entre el judío y el gentil ha sido abolida por la cruz. Así que la cruz permite que toda nación, todo ser humano, se convierta en miembro de la comunidad del nuevo pacto cuando ponen su fe en Cristo, son bautizados en Cristo y ese es el nuevo pacto, la nueva comunidad del nuevo pacto. Y constituye eso salvación, ¿no? Correcto, así es. Pero sí hay millones alrededor del mundo, literalmente millones, que piensan que el ser miembro de cierta iglesia garantiza la salvación. Y yo Correcto. quiero tratar de que entienda la audiencia en todo el mundo. Yo le doy gracias a Dios por toda iglesia que predica la palabra. Gracias a Dios por ello, pero la iglesia no le puede salvar. Sus rudimentos no le pueden salvar. Usted puede ser bautizado en esa iglesia y eso no le va a salvar en lo absoluto. Usted realmente entra un pecador mojado y sale de allí de la misma manera. Y como Lauren acaba de decir, es la fe en Cristo que salva el alma. La simple fe en Cristo es lo que salva. Hay mucha gente que no le gusta Correcto. eso porque quieren ser algo mayor. Y bueno, para ser un creyente nacido de nuevo es lo mayor en la tierra. Y eso lo recibe simplemente teniendo fe en Cristo. Él entregó su Hijo unigénito para que todo aquel crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
Y eso es la manera como usted entra en la iglesia de Dios. Es la manera como usted entra en el reino de Dios. Y si usted nace de nuevo, usted es parte del reino. Mire, esta programación, toda nuestra cadena, se transmite en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. Y nosotros motivamos al pueblo, si el Señor lo permite, que sean miembros del centro familiar de oración y bueno, donde quiera que vaya en el mundo, el único requisito es ser salvo. Y les digo, en el momento que entregan su corazón a Cristo, son parte del reino de Dios. Y en ese momento, en ese instante, simplemente por tener su fe en Cristo, lo que le hizo en la cruz a favor nuestro. Y estoy muy agradecido por individuos que son miembros del Centro Familiar de Adoración. Les llamamos la Iglesia de Medios, pero eso no salva. Si usted no es salvo, cuando nosotros leemos su nombre detrás del púlpito en un domingo en la mañana, realmente eso no le va a salvar. Eso no tiene nada que ver con su salvación. Esperamos que le ayude a vivir para Dios, para entender su palabra. Ese es el propósito de la iglesia: predicar la palabra, enseñar la palabra, vivir la palabra, proclamar la palabra, para ayudarle a usted, que es parte de la audiencia en todo el mundo, a entender la palabra de Dios. No hay nada más importante que eso. Y aunque usted sea salvo, todavía tiene mucho que aprender. Todos somos así, todos tenemos mucho que aprender. Y, y nosotros, bueno, qué bueno tenerle, pero eso no le salva el ser miembro del centro familiar de oración. Bueno, yo pensaba que sí, si no es así, no estoy seguro si quiero ser parte. Bueno, eso depende de usted, pero eso no le salva el ser miembro de una iglesia del centro familiar de oración o la iglesia de medios o ninguna otra iglesia en el mundo. Entienda eso. Yo amo la iglesia, sobre esta roca, perdón, edificaré mi iglesia, dijo Jesús, pero no es un mecanismo de salvación. Le pertenece a Dios y Jesús es quien edifica la iglesia. Él es el arquitecto. Entonces, nosotros aprendemos eso conociendo su palabra, estudiando su palabra. Y el fundamento es una relación. Repite eso, por favor. La fundación, el fundamento es una relación. Creo que la Iglesia Católica se refiere a algo como, o tiene algo que es, que ellos llaman una confirmación. No sé lo que es eso. Eso es recibir el Espíritu Santo antes de tomar la Santa Cena. Es bautizado, regeneración para que la iglesia pueda, usted participando en la iglesia católica, ahora tiene los sacramentos, que es lo que permite. Va a la comunión, luego va a la confirmación y allí dicen que usted recibió el Espíritu Santo. Pero la confirmación en un término literal para nosotros es una relación. Ese es nuestro fundamento. Fue el factor que divide. Relación con Cristo. Con Cristo, así es. En Mateo 7 fue esa línea divisora donde Jesús dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Pero él dijo, yo les responderé, Mm. apartados de mí, nunca os conocí. Fui salvo a los 8 años de edad y en un lugar peculiar, en situaciones muy peculiares, yo llegué a las películas ese sábado en la tarde. Y cuando llegué allí estaba un poco tarde y había una línea enfrente del cine donde fui. Me puse en la línea porque yo quería ir al cine, bueno, cada sábado en la tarde. ¿Qué sucede? Me puse en la línea. Allí veíamos las vaqueradas de aquellos tiempos. Bueno, yo no creo que ustedes recuerdan eso, a blanco y negro. Bueno, sucede que, no sé, tal vez 10 o 15 niños estaban en la línea esperando que se abriese el cine. Y el Espíritu del Señor vino sobre mí aquel día y me dijo, no entres en este lugar. Yo quiero salvar tu alma y usarte exclusivamente en mi obra. No lo estoy diciendo exactamente, pero sí es muy cerca de lo que el Señor me dijo. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Pero yo sabía que era el Señor que me estaba hablando. Aunque yo tenía 8 años de edad, yo sabía que era el Señor. La iglesia que visitábamos era una pequeña iglesia de las Asambleas de Dios. Y yo había escuchado toda la predicación.
había escuchado en atención, con mucha atención, pero yo no recuerdo que jamás entregué mi corazón a Cristo antes de ese momento. Y, y yo finalmente llegué a la ventana, o bueno, de hecho, avancé un poco en la fila y el Señor me habló otra vez y me dijo, no entres en este lugar. Entrégame tu corazón, quiero usarte exclusivamente en mi servicio. Y en ese momento ya estaba en la ventana, en la ventanilla para comprar el boleto. ¿Y cómo usted sabe que era el Señor? Bueno, el Señor puede hacerse conocido a quien Él quiera hacerlo. En el momento, nunca limite a Dios. Entonces puse mis 25 centavos en la ventanilla y el dispensador de los boletos, nada de eso era automático o eléctrico, era algo mecánico, un rollo que bajaba y se detuvo, dejó de funcionar. Y cuando eso sucedió, una señora Green que trabajaba allí, era la que vendía los boletos, ella trabajaba en la escuela también donde yo iba a la escuela. Y yo siempre creo que tomó unos momentos para que la situación funcionase. Yo siempre he creído que fue un ángel que detuvo eso, que hizo que ese tiempo se diese, que no me pudo vender el boleto inmediatamente, su momento para que yo tomase la decisión que tenía que tomar. Y mis 25 centavos estaban allí y yo tomé mis 25 centavos y la señora Green me dijo, Jimmy, ¿vas a entrar o no? Y, y yo no respondí nada, simplemente tomé mi dinero y me fui. No compré un boleto, no entré allí. Y yo caminé desde ese lugar y pasé por el frente de un supermercado que se llamaba en aquel momento Piggly Wiggly. Hay algunos de ellos en Luisiana todavía. Y pasé por una tienda de ropa y me detuve enfrente de una farmacia que vendían helados en aquel tiempo y compré algo de vainilla, chocolate y fresas, un helado. Y me paré en la esquina después de comprarlo y allí yo lo sentí. Alabado Dios. Fue algo que vino sobre mí y, y era como que 50 libras se me habían ido de mis hombros. Y siempre me he preguntado si yo tenía solo 8 años de edad y yo sentí esa libertad, esa paz que llenó mi corazón. ¿Cómo se siente una persona como tú cuando tú fuiste salvo? Mm, Realmente fue un gozo inefable y lleno de Aleluya. gloria. Un lleno de gloria. Alabado Alabado Dios. Dios. Entonces, yo supe en ese momento que era salvo, lo supe, no tenía dudas de ello. Y en este momento, damas y caballeros, yo siento que el Espíritu Santo está tratando con algunos de ustedes. No ha aceptado a Cristo usted aún. Usted aún no le ha entregado su corazón. Usted aún no le ha dicho sí y él ha tratado con usted en ocasiones en el pasado y lo está haciendo otra vez ahora. Yo voy a orar la oración de fe. He orado esta oración con cientos de miles en todo el mundo y considerando la televisión ahora probablemente millones de veces. Y yo quiero que usted ore conmigo y no importa quién usted sea o lo que haya hecho, si usted cree lo que usted dice, el decir esta oración que voy a orar no le va a salvar, pero creer sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo quiero que usted lo diga y su mundo va a cambiar. Usted nacerá de nuevo. Su Alabado Dios. nombre será escrito en el libro de la vida. Ahora oremos, Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos, Yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Te pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que he la llevado, vida que he llevado, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, y perdóname y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda injusticia. de toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo yo creo creo
que Dios le que resucitó Dios le resucitó de entre los de muertos entre los y muertos Él y vive. Él vive. En este En momento, este momento, acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y le y hago le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de palabra, acuerdo a su palabra, que no puede que mentir, no puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy soy limpio, limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo soy salvo. salvo. Alabado Dios, Alabado alabado Dios, Dios. alabado el Señor. Aleluya. He encontrado su gracia, es toda completa y Él suple cada necesidad. Mientras aprendo a los pies de Jesús, soy libre, sí, libre. Hay un gozo inefable y lleno de gloria, lleno de gloria, lleno de gloria. Es un gozo inefable y lleno de gloria. Usted se acaba de embarcar en una vida nueva. Ahora, en algún momento del día de hoy, lo más pronto posible, debe de llamar a alguien y decirle que ha entregado su corazón a Cristo. Ahora, eso no le va a salvar y no tienen que hacerlo para ser salvo. Solamente debe creer a Cristo para ser salvo, pero eso le fortalecerá. Le prometo eso, le fortalecerá. Y llame a alguien. Tal vez algunos se burlarán, otros le van a felicitar, pero le fortalecerá. Cuando fuiste salvo, ¿le contaste a alguien? La primera persona que vi, mi amigo, él me recogió del trabajo. ¿Qué le dijiste? Bueno, fue algo distinto. Él estaba acostumbrado que yo entrara a la camioneta y pusiera mi marihuana ahí y empezara a fumar para empezar mi trabajo. Y en vez de eso puse una Biblia. Y me dijo, ¿qué es eso? Y le dije, es una Biblia. Oh, ¿y por qué trajiste eso? Me dijo, porque la estaba leyendo. Y Dios hizo algo en mi vida, no podía explicarlo. Sí, No entiendo, entiendo. podía lógicamente explicarle lo que me había pasado y de ese momento hasta hoy ha sido algo distinto. Fui a la iglesia un día para escuchar la oración y la predicación, y el predicador empezó a decir, deben de arrepentirse, y yo pasé al frente, y ahora es distinta. Mi vida es tan distinta. O es distinta ahora desde que Jesús salvó mi alma. Es distinto ahora desde que me hizo nuevo. Satanás tuvo que huir cuando Jesús me rescató, y es distinto. Oh, tan distinto. Fue distinto para ti, ¿verdad? Claro que sí. Yo en aquel momento, 8 años de edad, pero fue distinto. Llegué a la casa, mi mamá me preguntó, ¿llegaste temprano? Porque ella sabía que hora yo llegaba del cine. Y yo llegué 1 hora y media antes. Y me preguntó, ¿qué pasó? Le dije, bueno, es que ahora soy salvo. Ella me miró y ella dijo, ¿qué? Y le dije, yo soy salvo, mamá. Y yo no lo entendía realmente, tenía 8 años de edad, pero ella empezó a llorar y era de gozo, no era de tristeza. Ella estaba tan alegre. Y esa es la respuesta para el problema de los juveniles. Ese es la respuesta para el problema matrimonial. ¿Saben? Lo que sucede es que cuando mis padres, ellos entregaron su corazón a Cristo, y ellos lo hicieron un poco antes de yo hacerlo. Todas las situaciones se detuvieron, las contiendas. Un niño ama a sus padres en gran manera. Y cuando ellos están molestos y llenos de contiendas, mi mamá tenía un temperamento, ella era una persona de un temperamento fuerte, pero cuando fueron salvos se detuvieron las contiendas. Las luchas entre ellos se terminaron, todo eso se detuvo y yo creo que yo era el que estaba más alegre de toda la familia. Yo creo que así era. Mi hermana tenía tal vez 2 años de edad en aquel momento, pero yo estaba tan alegre porque ya no peleaba más. Mi mamá no le lanzaba zapatos a mi papá ya. Sí, Y gracias a Dios que ahora es distinto. alabado Dios, así Cuando es. Jesús les rescata de una vida del pecado y la vergüenza, alabado Dios. No hay nada en el mundo como ello, damas y caballeros, nada.
Es la razón por la cual me rompe el corazón por los millones que están en las iglesias, pensando que por ser miembro de una iglesia eso les salva. No es así. Se están perdiendo de tanto. Y, y realmente el entregar su corazón a Cristo es tan fácil como lo que usted acaba de hacer ahora si lo hizo. Y yo estoy creyendo que muchos lo han hecho. Alabado Dios. Dave, ¿leímos este último párrafo o tú lo leíste? Bueno, no sé Estamos dónde está, aquí. pero adelante. Sabe, hermano Sagar, observando esto, volviendo a un comentario que usted escribió acá en el último párrafo que acabamos de leer de que Roma veía a los cristianos y el cristianismo como parte de la religión judía. Justo con lo que usted acaba de decir que hay una diferencia, un cambio. Al principio ese era el caso, el Imperio Romano veía el cristianismo, no le prestaba mucha atención, creo, al principio, al inicio, pero eso no duró mucho tiempo, porque rápidamente cuando lo pensamos dentro de 20, 25 años después de la muerte de Cristo, la comunidad cristiana había avanzado a través de Siria y a Grecia, Asia Menor y Roma. El término cristiano no era algo que venía de los seguidores de Cristo, ese fue un nombre que se les dio Así es, muy bien. y se usó primero en Antioquía porque vieron las diferentes representaciones de las culturas del mundo y dijeron hay una diferencia en cuanto a esa gente. En estas Y personas. literalmente significa pequeños Cristos y ellos veían que estas personas en todo lo que hacían, en sus acciones, en lo que creían, todo era centrado en Jesucristo y en segundo lugar, la manera como ellos se conducían era distinta. Era un cambio tan notable que Roma, de hecho, fue muy antagonista en contra del cristianismo. Reconocían que no es lo mismo. Le llamaban gente que odiaba a la humanidad, así le Sí, llamaban. Creo que el César hizo eso, Nero. y esa es una imagen muy aplicable porque al principio, rápidamente, la diferencia era que esta gente no era como los demás. Nosotros somos un pueblo escogido y hay una diferencia, hay un cambio. Cuando uno acepta al Señor Jesucristo, toda su manera de pensar cambia, todo aspecto de su Ujú. vida cambia y el mundo lo nota. Cuando mi papá edificó una iglesia en el noreste de Luisiana, en Wisner, Luisiana, y, y realmente habían 5 hermanos que, que realmente cada uno de ellos entregaron su corazón a Cristo, excepto uno. Y, pero antes de ser salvos, sus vidas fue borrachera. Cada sábado ellos estaban, bueno, borrachos. Uno de ellos era un contratista. Él edificó más casas en Natchez, Mississippi, que, bueno, que todo el mundo. Y el otro era un miembro de la policía en Faraday. Me parece que no era en Faraday. Él era de Natchez, Mississippi. Y bueno, cada sábado ellos se emborrachaban todos juntos. Y el sobrino, había un primo allí también que compartía con ellos. Dos eran muy cercanos, ¿no? Uno de los hermanos con un primo, cada sábado peleaban y se emborrachaban y todo estaba bien, después se terminaban las cosas, la contienda. Pero este sábado en la noche en particular, sucede que las cosas fueron más allá, se salieron del control. En lugar de detener la contienda, uno de ellos sacó una pistola y sucede que se la puso en el pecho al primo y tiró del gatillo y lo mató instantáneamente. Y el juez, cuando lo sentenció a este hombre, lo sentenció a la prisión, le dijo, si sales de la cárcel, no vuelvas a este lugar. Si es así, estos hermanos aquí, que estaban ellos allí presentes, ellos te van a matar, te van a matar. Y no hay nada que pueda yo hacer al respecto. Y trataron. Él salió de la prisión después de un tiempo y trataron de matarlo, pero le dispararon al vehículo donde él iba, pero él salió ileso. Pasó más tiempo, un sábado en la mañana, ah, yo estaba en la sala
de la iglesia, mi papá, o de la casa donde vivíamos, perdón, cerca de la iglesia, y yo vi un vehículo nuevo que acababa de llegar a la casa y este hermano lo había comprado, el hermano contratista. Venía conduciendo el vehículo, venía y veo a Bob que viene conduciendo, sale del vehículo rápidamente, él ni siquiera apagó el motor. Él no cerró la puerta del vehículo. Yo abrí la puerta y él entró y empezó a caminar. Era un hombre muy grande, 6 pies, 6 o 7 pulgadas, un hombre tan alto como Joseph tal vez, y pensaba 260, 70 libras. Y en Natchez, Mississippi, cuando necesitaban resolver un problema, lo llamaban a él. No llamaban a todo el grupo de policía, solamente a un hombre. Y él era el hombre que resolvía los problemas. Ajá. Y él estaba llorando, llorando y gritando y llorando. Y mi papá finalmente lo detuvo. Bob, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y él respondió, yo me he preguntado después que el Señor me salvó, cómo yo iba a reaccionar. ¿Reaccionar a qué? Le preguntó mi papá. Yo iba a salir de la ciudad hoy. Yo le dije a ustedes que yo iba a salir porque no iba a poder llegar a la iglesia. Yo tenía que estar fuera. Y sucede que cambié los planes y no salí. Y él dijo, yo estaba en la casa de mi primo y, y en la parte de la puerta, en la parte de atrás, alguien tocó la puerta. Y cuando yo fui a abrir la puerta, porque yo estaba en la casa, abro la puerta y ahí estaba el hombre que había matado a mi hermano. Y yo frecuentemente me preguntaba qué yo iba a hacer si lo veía otra vez. Y, y yo tuve la fuerza, algo me dijo, mátalo en el propio momento. Y él se quedó mirando, se puso blanco, pálido. Y, y yo dije en ese momento, Señor, en sí, en su corazón, dijo, Señor, ayúdame, ayúdame. Y él dijo, yo lo abracé y le dije, mi hermano, tú no tienes nada que temer conmigo. Yo le he entregado mi corazón a Cristo. No tienes nada que temer de mí. Y dijo, hermano Swagger, estuvimos allí llorando, parados juntos, y todo el mundo cambió. En esa familia todo cambió. Si este hombre no lo hubiese dicho así a Cristo, hubiese matado a ese otro primo que llegó allí. Lo hubiese matado. Y entonces hubiese habido más desgracia. Literalmente hogares que se hubiesen muerto de dolor y tristeza. Así es. Pero Jesucristo cambió la situación y ha cambiado a millones, no solamente a esa persona, sino a millones de personas que Aleluya. gloriosamente han sido cambiados por el poder de Dios. Aleluya. Es distinto ahora. Así es, desde que Jesús salvó mi alma. Tenemos que ir a la pausa y ya volvemos. Está sintonizando la cadena Sonlight. Bueno, alabado el Señor, alabado el Señor, alabado el Señor, damas y caballeros. He sentido la presencia del Señor fuertemente en esta programación y yo temo pues que tal vez he limitado esto un poco, pero yo le doy gracias al Señor. Yo creo que personas han sido salvos momentos atrás y le damos al Señor la honra y la gloria. Joe, ¿has estado en tu iglesia cuánto tiempo? Estoy Ve- en mi año 25 25. y yo voy a tener 21 años por siempre. Algo así, ¿verdad? Pero la iglesia estuvo en la misma localidad en todo el tiempo. Sí, lo único que yo hice al principio, hace como 2 o 3 años, fue edificar un centro familiar en la parte de atrás.
Donnie me dijo que el estacionamiento hay un problema allí. Sí, tenemos un problema con el estacionamiento y el terreno. Hubiese ido a otro lugar, pero es difícil hacerlo. Yo diría que es muy difícil. Por ejemplo, al cruzar la carretera de nuestra iglesia, habían seis, tareas de tierra que estaban disponibles, pero nosotros éramos muy pequeños, así que yo llamé para saber cuánto querían. Me sorprendió. Sí, como 6 o 7 millones de dólares solamente por el terreno y después hay que ver la infraestructura que iba a costar 7 millones para prepararlo, para edificar, para construir algo ahí. Mm. Así que ¿Y cuál es su capacidad actualmente? 300, 300 y está ahora mismo llena. Cómodos como 200. ¿Y han tenido cuando llega, no pueden dejar todos entrar? Sí, cuando llega Dani a veces eso no sucede y hemos tenido que añadir sillas en la parte del frente, en los pasillos. Claro que hay maneras que nosotros podemos sentar gente con una pantalla grande en el centro que edifiqué. Me sorprende un hermano que era una persona que conocía, no tanto como un amigo, pero sí una persona que he conocido y pastorea cerca de Nueva York, me parece. Y un hombre fue salvo en su iglesia que era miembro de la mafia en esa área. Y él era el que dirigía, bueno, vamos a decir, el crimen de todo tipo en esa área. Así, no mucho tiempo después de ese hombre ser salvo, él se acercó al pastor después de la iglesia un domingo en la mañana y le dijo, pastor, usted recibió una ofrenda que necesitaba el dinero para tal y tal cosa, yo le puedo conseguir eso a usted. Oh, todo lo que tiene. Solamente dígame los nombres que yo resuelvo el problema. Yo puedo buscarle el dinero. No, 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 hermano, nosotros no hacemos las cosas así. No es la manera como Dios obra eso. Él llegó con ese entendimiento, ¿no? Increíble. Bueno, Recuerdo que uno de los hermanos que venían a ministrar acá de Nueva York había dirigido a alguien que estaba en la mafia al Señor y fue salvo. Llegó a su iglesia, claro, y no sabía nada de nada. Y él vio este recién convertido vio que el pastor recibió la ofrenda y la mafia está muy conectada con la iglesia católica, etcétera, etcétera. Entonces, después de que él estuvo ahí varias semanas y vio que él estaba tratando de recoger aquella ofrenda el domingo, le dijo al pastor, Padre, ¿no quiere que yo sea el que recoja la ofrenda? hubo otro que iba a cantinas y cosas así, ¿no? Su hermano. Su hermano. Él tenía un púlpito móvil. Sí, de hecho, tenía letreros donde él ponía en ese púlpito. Y decía, arrepiéntase o váyase directo al infierno. Y quiero que sepa que él llamaba la atención de Ah, esa sí, gente. claro que sí. Arrepiéntase o váyase directo al infierno. No hay mucha diplomacia en eso. Oh, bueno. No sé cuánto éxito tuvo, pero le puedo garantizar algo que de ese grupo no se olvidó ninguno de ellos de él. Ay, A sí. los que estuvieron allí. Bueno, Dave, vamos a continuar. Jesús, edificante de la iglesia. Cuando Jesús llegó a la costa Las de fronteras, Cesarea y Filipa, a unas 30 millas del mar de Galilea, le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? la tercera forma de la incredulidad se manifestó en sí mismo en indiferencia popular o curiosidad en lo que refiere al Mesías propiamente. Sobre la respuesta de esta pregunta tan importante está la salvación del hombre. Vamos a leer esto otra vez, por favor, desde arriba, Dave. Cuando Jesús llegó a la costa Fronteras, de Cesarea y Filipa, a las 30 millas del mar de Galilea, él le preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que yo, el Hijo del Hombre, soy? la tercera forma de la incredulidad se manifestó en indiferencia, indolencia o curiosidad en lo que refería al Mesías propiamente.
sobre la respuesta de esta pregunta tan importante depende de la salvación del hombre. ¿Quién dicen los hombres que soy? Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Quiénes dicen ustedes que es Jesucristo? O número uno, ¿cree usted que Él existió? ¿Cree usted que Él existió? Le pregunto. Y si existió, y así es, y existe todavía, entonces ¿usted cree que Él es el Hijo de Dios? Y que Él murió en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados si ponemos nuestra fe en Él. ¿Cree eso usted? Porque de eso depende la salvación de la humanidad. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Esa es una gran pregunta. Y yo quiero reiterarlo, yo quiero que usted entienda, ¿quién piensa usted que es Jesucristo? ¿Quién piensa usted que es Jesucristo? ¿Qué piensa que es Él? ¿Usted sabe que Él es el Hijo de Dios? Y ahí es donde está la situación importante. Hay algunos que dicen, bueno, yo creo que Él era un individuo muy carismático, muy talentoso y todo eso, pero no el Hijo de Dios. Hay millones que están en esa categoría. No creen que Él era el Hijo de Dios. Permítame decirle que usted tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y usted le ha aceptado como Salvador para ir al cielo. Y usted no va a ir al cielo de otra manera, no importa qué tan religioso sea, cuántas iglesias de cuáles sea miembro, tiene que entender quién Él es y lo que Él ha hecho. Hermano Sagers, es interesante. Isaías el profeta dijo que él iba a plantar, que él no tenía apariencia que a nosotros nos iba a agradar, ¿no? No hay belleza que deseemos sin Él. Y estaba escuchando que alguien estaba explicando que cuando Jesús llegó a Nazaret, a su pueblo, cuando abandonó Galilea y venía a casa por primera vez durante su ministerio, ellos dijeron de en sus mentes él era un escándalo. Cristo lo era. Porque Él dijo que era el Mesías. Él decía que era el Mesías y el comentarista dijo de que lo llamaban el hijo de María, que en la costumbre judía, aún después de la muerte del padre, digamos que José haya fallecido, era algo normal el referirse a alguien como el hijo de su padre. Pero en este texto a él se le refiere por sus amigos de su pueblo como el hijo de María. Sí. Tal vez pudo haber sido que en sus mentes ellos aún lo veían a él como el hijo ilegítimo Bueno, eso de no lo María. dudo. No lo dudo. 500 personas que él era muy conocido y todos se conocían el uno al otro, pero mientras yo pensaba en esto, yo pensé, bueno, esto es algo que era fuera del control de Cristo, esa cita bíblica que Isaías escribió, que él no iba a tener ninguna belleza que la desearíamos. Era casi como que si Dios le permite nacer en esa situación donde el hombre no lo ve o no ve el significado de quién es Cristo. Y no va a encontrar a Cristo en lugares vacíos. No va a encontrar al verdadero Cristo en los lugares más populares. A veces va a tener que luchar para ver quién Él es verdaderamente. Y una vez más, era algo que yo creo que Dios hizo para poder tal vez combatir el orgullo del hombre. Definitivamente, porque el Señor permite que cosas sucedan y realmente yo creo que casi todo el mundo, eh, para ver lo que son, Él sabe lo que son, para que ellos lo puedan ver. Creo que eso es vital en esta conversación esta mañana. Yo crecí cuando yo era joven, un niño. Yo iba a la escuela dominical a los 8 años de edad junto a mi hermano. Nosotros fuimos bautizados en agua. Conocía las historias, yo memoricé muchas citas bíblicas. Yo creía que Jesús era el Hijo de Dios. La Navidad era la Navidad. Era el cumpleaños de Cristo el que celebrábamos. Yo conocía aquellas historias, pero yo no entendía algo que cada persona tiene que entender para ser salva. Cuando yo tenía 25 años de edad fue cuando le entregué mi corazón al Señor.
Yo lo vi y creí que él era quien él decía que era, pero yo no me veía a mí mismo como pecador. Hasta que usted tenga la revelación de su pecaminosidad, usted no necesita un Ujú, salvador. así es. Usted solamente tiene conocimiento en su cerebro, pero cuando usted ve el hecho de que usted es separado de Dios por su pecado y eso se convierte en una realidad para usted, entonces usted solamente no alcanza una historia, sino a un salvador. Y Ujú. ese es el requisito en todo esto. Y quisiera añadir eso a esta conversación esta mañana. El hombre tiene que ver lo que es antes de poder aceptar o buscar Así al es. Jesús de la Biblia. Y él no se alegra de ver lo que está sucediendo. Correcto. La desesperación que usted sentirá está ahí con un propósito. Ujú. La inmundicia que usted reconoce debe de estar ahí para que usted pueda ver a aquel que puede limpiarle. Bueno, al hombre le gusta considerarse como que es muy bueno. Le Correcto. gusta pensar, bueno, él alegadamente promueve todo lo que él piensa que es bueno. Si usted me hubiese dicho que yo no era cristiano, tal vez yo le hubiese golpeado, Mm. porque yo conocía la historia, yo la creía, eso era todo lo que necesitaba, pero era más de eso. Yo debía de Mm. reconocer mi estatus como pecador. Pero cuando fuiste salvo aquella noche, ¿fue en enero? El 6 de enero del Fuiste 86. salvo aquella noche. ¿Tú te viste a ti mismo como realmente eras? De la Claro, mejor manera que podías. era algo claro. La cita bíblica que me llamó la atención era de Proverbios 1:7, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el libro de Proverbios encontré 6, 7 cosas que Dios aborrece y yo las estaba haciendo todas. Y lo Mm, sentí aquí. Y por eso es que bien. llegó ese clamor, Señor, si tú me recibes, Mm, si tú me gloria, recibes, yo gloria. llegaré porque yo vi mi inmundicia y Él hizo como siempre lo hará. E Y instantáneamente te enamoraste con la Biblia, así es. mientras que antes no te importaba. No me importaba, pero ahora era mi todo. Se nos terminó el tiempo y yo creo que ha sido una excelente programación el día de hoy. Yo voy a disfrutar esta enseñanza de la doctrina de la iglesia y como he disfrutado las demás también. Les amamos en gran manera. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.